Producido por el colectivo Escombros. Espectros sonoros. Las voces de los Andes, desde Bogotá para el mundo. Vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí con ustedes cada semana en este programa que se llama Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Como hemos dado cuenta cada semana, este programa es producido por el colectivo Escombros. El colectivo Escombros es un grupo de amigos que en el trasegar de su vida ha llegado, se han ido de este espacio, pero siempre pensando en las memorias de la ciudad. Antes de iniciar, invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Colectivo Escombros y Espectros Sonoros en Instagram. También invitarlos para que nos sintonicen cada semana por Spotify y por YouTube, también como Espectros Sonoros. El día de hoy tenemos un programa muy especial para hablar sobre un tema que nos compete como sociedad, como personas que vivimos en una ciudad y como jóvenes. Es pensarnos cómo los alimentos que llegan a nuestras casas y a nuestras mesas tiene todo un proceso, y también pensarnos cuáles son las manos que trabajan esos alimentos y cuáles son las manos que transportan esos alimentos. El tema de hoy será hablar de esos lugares donde se comercializa estos productos que también son la identidad de un país tan rural y con tantas riquezas naturales como lo es Colombia. El día de hoy hablaremos sobre las plazas de mercado. Antes de dar inicio a las plazas de mercado, quiero darle el saludo a mi compañero Alejandro, que se encuentra al otro lado de la cabina. Gracias por expresar un saludo y a las personas que nos escuchan, a todos los escuchas y a nuestros compañeros, a su merced también. Y claro, un tema muy interesante e importante y fundamental para la identidad nacional del colombiano en general, y es el tema de las plazas de mercado, un lugar que genera mucha inquietud, trae mucha historia y mucho significado. Claro. Precisamente para dar inicio al tema, vamos a dar una bienvenida a Harold. Harold nos va a hablar precisamente de las descripciones que se hacen en la plaza de mercado, la cuestión de los colores, cómo se distribuyen estos espacios, también cómo nos habla de compartir el conocimiento. Harold también nos va a hablar algo muy curioso, y es el trabajo del campo que se da en estos espacios y cómo tenemos también un contacto desde lo más norte de nuestro país hasta lo más sur. Entonces escucharán a él cómo nos habla desde norte a sur, de oriente a occidente, y cómo todos los productos se encuentran en una plaza de mercado. Entonces, no siendo más, saludemos a Harold. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold Guzmán y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema bastante importante, que son las plazas de mercado. Si usted se encuentra en otra ciudad o en otro país, quiero que se imagine lo siguiente. En el corazón de cada pueblo y ciudad colombiana hay un lugar en donde los colores, los acentos, los olores y los sabores se encuentran. Ese lugar es la plaza de mercado. Las plazas no son solo espacios de comercio, son el alma de la tradición, donde el campo y la ciudad se dan la mano. Allí campesinos, indígenas, afrocolombianos y mestizos comparten mucho más que productos. Comparten saberes, recetas, refranes y una historia que se resiste a desaparecer. En las plazas vive el pensamiento tradicional. Cada puesto es una lección de medicina ancestral, de agricultura orgánica, de economía popular. En un país tan diverso como el nuestro, es en estos espacios donde la multiculturalidad se siente más viva. Del ají amazónico al mote costeño,
de la papa criolla cundiboyacense al café de Nariño. Y detrás de cada canasto hay manos trabajadoras, mujeres que se levantan antes del alba, hombres que cargan historias, a cuestas, jóvenes que aprenden el valor del trueque y la solidaridad. Las plazas son la expresión más pura del pueblo trabajador colombiano. Así que la próxima vez que entre a una plaza de mercado, mírela con otros ojos. No solo es un lugar para mercar, es un templo de la memoria colectiva, un puente entre culturas y el canto a la dignidad de quienes mantienen viva la raíz de lo que somos. La plaza es Colombia y en ella se escucha el latido de su gente. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Harold, por tu aporte. Pues me parece muy interesante lo que tú comentas en esta cápsula, ¿no? Y es como la plaza puede ser templo del conocimiento y templo de saberes populares que se encuentran en el lugar y que son de diferentes partes del país. Las costumbres, las recetas se comparten en un espacio como la plaza. Como también te había dado la introducción y lo comentaste, es muy interesante que nos haces pensar en el país desde los alimentos. Cuando te refieres a la papa criolla cundinamarquesa y te refieres al café de Nariño, dos regiones que están muy alejadas, pero que hacen parte de este país y que a veces como personas tal vez somos diferentes, pero en los alimentos nos unimos y sentimos como un vínculo de país. ¿Qué piensas tú de esto, Alejandro? Gracias, Fabián. Para mí también fue muy interesante la reflexión de Harold cuando habla precisamente de la plaza de mercado como un lugar donde se comparte una historia que resiste. La plaza de mercado históricamente representa para el ciudadano, para los centros urbanos, sobre todo, un lugar de contacto con ese territorio que a veces es invisibilizado, estigmatizado, y es el campo, los alimentos que provienen del campo. Y también me gustó mucho este punto en donde él habla de la cultura económica de la plaza de mercado, cuando habla de enseñarle a los jóvenes el valor del trueque. Si bien es un espacio también de subsistencia, las personas allá venden sus productos y viven de ellos, es un tipo de economía diferente, se podría decir. Incluso uno toma una actitud distinta cuando va a un fruver que cuando va a la plaza de mercado. La atención es diferente, mi interacción con el atendero se vuelve diferente, hay una jovialidad, una cercanía. Entonces también esa misma economía representa una forma de interactuar entre nosotros y con la plaza de mercado. Sí, precisamente algo que nos hace pensar es, nosotros para hacer este programa como colectivo pues estuvimos visitando varias plazas de mercado de la ciudad, y algo que nos pone a pensar es eso, y es cómo el qué hacer de comprarle a la persona a la plaza es una colaboración entre la comunidad, mientras que las mismas personas de la plaza no ven al fruver como un colaborador, sino más como una competencia que pues es muy evidente que nuestro sistema económico nos hace pensar que el fruver, que nosotros consideramos el espacio de el negocio o el lugar grande donde se compran los alimentos, al fin y al cabo es un lugar de consumo de lo que nosotros hemos creído en el capitalismo, que es nuestro sistema económico, mientras que en la plaza son prácticas de colaboración, donde cada persona tiene su producto y se habla en una comunidad. Si una persona, por ejemplo, vende papa, el siguiente puesto va a vender cebolla, y así como yo le compro al que vende papa, le puedo comprar al que vende cebolla, y estoy ayudando a dos familias, a dos personas. Mientras que en el fruver yo hago todo mi mercado ahí y el consumo o mi dinero se queda en ese espacio. Entonces la plaza nos hace pensar eso, ¿no? El lugar de colaboración y también el lugar de referencia. Por ejemplo, desde aquí donde estamos hablándoles, que es desde Ciudad Bolívar, la Plaza de Mercado de San Francisco es un lugar de referencia para la localidad. Es un lugar de encuentro,
es un lugar de paso y es un lugar donde las personas ubican el barrio a partir de la plaza de mercado. Entonces es algo muy importante que nos habla precisamente Harold cuando se refiere al trueque. El trueque es una acción de colaboración, no una acción de consumir, y eso también es muy importante en la plaza de mercado. Para continuar con nuestro tema, vamos a darle paso a Dani. Dani pues nos va a hablar de la historia de las plazas de mercado. Él se va a remitir a hace unos 300 años, 400 años, en plena colonia, cuando funcionaban estos tipos de mercado. Y precisamente él también nos va a citar lo que se considera una plaza de mercado según las palabras de Walter Benjamin, y una frase que nos va a dejar muchos pensamientos, también muchas preguntas, y es: ¿será que quien controla la comida es quien controla la ciudad? Entonces démosle paso a Dani. Dani, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Un fraternal saludo a nuestros espectroescuchas y también a nuestra querida Camila. Desde 1538, cuando Santa Fe nació, aquí se reunían campesinos, indígenas, afrodescendientes, criollos a vender maíz, papas, tubérculos, carne, huevos, hierbas medicinales. Era un mercado a cielo abierto, donde entre toldos de lona se escuchaban los pregones de la mazorca y las bandos reales anunciaban decretos y castigos. Para el ensayista Germán Arciniegas, lo veía como un espacio de poder y de control, donde la corona regulaba el alimento para gobernar los estómagos y las conciencias. Y es que quien controla la comida controla la ciudad. El filósofo Walter Benjamin decía que las plazas no solo son un lugar de paso, son un espacio de congregación donde se cruzan mercancías, cuerpos, palabras y miradas, generando memoria colectiva. La Plaza Mayor de Bogotá, hoy conocida como Plaza de Bolívar, era eso, un lugar donde la vida cotidiana se tejía con la historia, donde un indígena ofrecía papas mientras un soldado real marchaba, donde se compraba cilantro y se escuchaba la lectura de una condena a muerte. Este lugar fue el principal mercado hasta que, por razones de salubridad, se crearon plazas cubiertas en los barrios aledaños. Además de ser un mercado, también fue un escenario de ejecuciones públicas, procesiones religiosas, celebraciones reales, en donde pues se tejían las historias de las gentes. Era el lugar más importante. Inclusive se había construido una fuente donde había una estatua muy representativa, donde se encontraba Juan Bautista de niño, en donde se le conocía como el mono de la pila. Hoy la Plaza Mayor ya no vende maíz ni gallinas, pero sigue siendo un mercado simbólico. Aquí se intercambian ideas, protestas, soledades, sueños y pasos apresurados. Y si uno la camina despacio, con el oído atento, tal vez escuche el susurro de esas voces antiguas que tejieron la historia con sus palabras, sus risas y tal vez sus alimentos. Recordemos que cada plaza es un libro abierto de la memoria colectiva. Solo hay que aprender a leerla con los pies. Yo soy Dani Ochoa y espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, Dani, por tu colaboración, tu cápsula. Me gustó mucho esta contrariedad entre la plaza de mercado y su historia colonial y lo que representa actualmente. Me gusta mucho la idea de caminarla, de recorrer su historia, de caminarla. Justamente visitando las plazas de mercado, uno, si quiere experimentar lo que es una plaza de mercado, tiene que caminarla, tiene que meterse por sus pasillos, tiene que olerla, tiene que verla, los cambios de colores, pasar del puesto de papa al puesto de flores, pasar de las chicherías a los puestos de pájaros. Entonces hay toda una memoria, como tú lo dices incluso, y lo manifiestas, esta historia como contradictoria, un pasado colonial, pero a la vez una expresión cultural ahí adentro. Y fundamental eso, el caminarla. Creo que nos representa mucho como colectivo eso, el caminarla.
Y precisamente lo que tú hablas, Dani, también es relevante de mirar las plazas como un lugar de lectura, ¿no? Un lugar de ver y analizar estos espacios, ¿no? Pues lo que dice Alejandro también es relevante, ¿no? Uno puede entrar por el lugar de los almuerzos y sale por el lugar donde venden flores. Y todos los sonidos, todos los olores se mezclan y hacen parte de lo que es nuestra cultura. Nuestra cultura, nuestras costumbres las encontramos en lo que comemos, en lo que nosotros nos relacionamos con el otro. Entonces, a mí lo que más también me genera curiosidad es la pregunta que Dani nos genera, y es, ¿será que la comida o esa persona que tiene poder puede controlar el abastecimiento que tiene una ciudad? Y es más, puede controlar esa estabilidad de vida o esa estabilidad económica que tiene una ciudad. Eso también hace parte del poder, miremoslo bien. Y también podemos pensarnos si tal vez algunos gobernadores, administradores del Estado, se han pensado en tener más acceso a los alimentos, no solo por las vías, sino también por espacios donde se pueda vender mejores alimentos de mayor calidad y con todas las dignificaciones de las personas que trabajan la tierra. Porque eso también nos dimos cuenta en la plaza y queremos de una vez informarlo. Muchas personas no tienen la estabilidad económica que da vender alimentos en una plaza de mercado. Y eso también hace parte de lo que Dani nos cuenta, eso hace parte del poder. Los que cultivan, los que cosechan, no hacen parte del control que se tiene el acceso a los alimentos. Entonces es muy relevante lo que nos dice Dani y es muy importante para ponernos a pensar frente al poder. Para dar continuación, vamos a darle paso a Vanessa. Vanessa nos va a plantear desde una plaza muy representativa de Bogotá que se llama la Plaza de las Ferias, una plaza que fue fundada en 1966. Y ella nos va a contar esa experiencia que era mercar. Recordemos que estamos pues en un hilo conductor. Ya pues Harold nos habló de la descripción paisajística de los colores que lleva a tener una plaza. Dani pues ya nos cuenta en la historia lo que ha pasado con las plazas de mercado, y ahora Vanessa nos va a contar una experiencia dentro de una plaza de mercado. Entonces démosle paso a Vanessa para saber qué nos quiere contar. Hay lugares que guardan historias vivas, lugares que no se olvidan, lugares donde los olores nos abrazan, donde la palabra pesa tanto como un bulto de papas y donde la memoria se vende al lado de una racacha. La plaza de mercado de las ferias, ubicada en la avenida Rojas con carrera 68, es uno de ellos. Fue inaugurada en 1966, donde antes se celebraban ferias de ganado. Esta plaza por eso adopta este nombre, como homenaje a aquel pasado rural. Cuenta con más de 500 puestos. Sus pasillos se despiertan antes del amanecer, entre sacos de papa criolla, arracacha, quesito fresco, cilantro recién picado. Todo esto, olores que llenan el aire y colores que llenan los pasillos. Recuerdo que cuando era niña acompañaba a mi abuela a la plaza de mercado de mi barrio. Allí aprendí a tocar entonces los tomates, a elegir la yuca más firme y también agradecer por la ñapa, que siempre llegaba sin balanza. Después de mercar, el ritual continuaba con una ensalada de frutas o un caldo de costilla que reconfortaba nuestro cuerpo y nuestra alma después de mercar. Aunque los supermercados de ahora ofrecen prisas y pasillos controlados, una plaza como las ferias resiste con paquetes hechos a mano, trueques de palabra y saludos que llevan nuestros nombres. Esta plaza es un pedazo de campo sembrado en la ciudad, una pequeña trinchera cotidiana donde lo popular se cultiva cada día. Para despedirme, quisiera preguntarles, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que entraron a una plaza de mercado? ¿Recuerdan a qué olía, a qué sonaba? ¿Quién les enseñó a mercar?
todavía visitan las plazas de mercado. Bien, con esto quiero despedirme. Recuerden que soy Vanessa. Gracias por acompañarme en este pequeño recorrido. Sigan escuchándonos en Espectros Sonoros, las voces de los Andes, y tratemos de mantener viva la memoria de nuestras plazas. Y la memoria de nuestras plazas también se mantiene desde nuestras prácticas, ¿no? A mí me parece relevante lo que Vanessa nos cuenta de ir a tomar un caldo de costilla o ir a comer una ensalada de frutas para recuperar esas energías que gasta uno al momento de hacer mercado. Precisamente pues las plazas de mercados han sido muy relevantes en vender productos como lo son las ensaladas de frutas. Estas ensaladas de fruta en su mayoría son muy económicas porque pues los alimentos y los productos se tienen a menos de 2 metros. En menos de 2 metros las personas venden sus productos para que podamos hacer ensaladas de fruta. Qué maravilla es poder tener estos sabores tan cerca de la plaza. Y también pues quiero como responder las preguntas que Vanessa nos deja, también invitar a todos los que nos escuchan a que puedan ser activos en nuestras redes sociales, puedan dejarnos sus comentarios, igual nosotros los leeremos y compartiremos con ustedes, debatiremos, opinaremos sobre las preguntas que nos deja Vanessa. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando fue la primera vez que entraban a una plaza de mercado? Y yo para responder eso creo que la primera vez que entré a una plaza de mercado era cuando era súper niño y me llevaba a mis abuelitos dentro del carro de mercado, que pues para las personas que nos están viendo de otro país, recuerden que el carro de mercado pues son varillas que se juntan y se mandan a soldar para dentro de ese carro llevar el mercado que se compra en la plaza y que pues obviamente no sea tan pesado, ¿no? Con rueditas y que se llevan casi a la espalda, se podría decir. Cuando yo entré la primera vez a la plaza, yo creo que yo iba dentro de ese carro de mercado. Un niño de 2, 3 años y que siempre me llevó en la memoria esa entrada a la plaza de mercado y obviamente pues las ensaladas de fruta. La pregunta que también nos hace Vanessa, ¿a qué olía? A comida. La plaza de mercado huele a comida, también huele a dignidad, huele a campo y huele a Colombia. Colombia es esta mezcla de alimentos que vemos en una plaza de mercado. ¿A qué sonaba? Sonaba campo, sonaba ruralidad. ¿Quién les enseñó a mercar? En mi caso pues fue mi abuelita la que me llevó a mercar. Y lo que nos dice Vanessa, ¿quién les enseñó a decir que un producto es bueno y qué producto es malo? Como coger el aguacate, mirar que un plátano esté muy verde o esté muy amarillo. Eso también hace parte de unos saberes y unas prácticas que uno aprende al mercar. Y la última pregunta, ¿todavía visitan la plaza de mercado? Esta es una pregunta que nos hace pensarnos y trascender si nuestras prácticas y nuestros hábitos de comercialización y de comprar productos están en un supermercado, están en un fruver, están en los grandes negocios o siguen siendo prácticas que siguen colaborando a la mano rural y campesina que se expresa en la plaza de mercado. Eso también es muy relevante, ¿no, Alejandro? Sí, claro, nuestras experiencias en la plaza de mercados son un mundo aparte. Incluso yo quisiera resaltar la resistencia detrás de las plazas, o en las plazas de mercado más bien. Es una resistencia cultural, histórica, de memoria, por ejemplo, las preguntas que plantea Vanessa incluso me remiten a esto, el tema de cómo determinar que un producto es de buena calidad. A uno le enseñan que tiene que tocar los alimentos, tiene que aprender a escuchar los alimentos, tiene que verlos, tiene que oler los alimentos. Uno aprende a determinarlos incluso antes de consumirlos, su estado. Pero nosotros nos encontramos incluso a veces en un fruver o en diferentes espacios ya corporativos, en donde a veces incluso los alimentos están pelados. A los alimentos ya nos lo muestran el estado en el que se encuentran, nos venden la pulpa, bueno, en las plazas a veces también, pero ese trabajo incluso
llamémoslo, podría ser hasta artesanal, de tocar, de físicamente entrar en contacto con el alimento y determinar su valor. Eso es una enseñanza propia de la plaza. Yo recuerdo hablando con mi pareja que hace poco me dijo que por fin había logrado encontrar un aguacate perfecto y le dije, eso es un logro de adulto y eso es un logro que uno aprende así, de tocar el alimento, de estar en contacto con él y personalmente también me gusta mucho cuando uno determina el alimento, lo lleva a su casa, lo prepara y prueba ese alimento y le gusta el sabor, uno siente como ese gusto y ese orgullo de que en todo el proceso estuvo involucrado en escoger el alimento, en saber su calidad. Entonces, súper interesante y de pronto para las preguntas de Vanessa, las otras, yo no recuerdo la primera vez. De pronto los olores, yo no uso mucho la nariz, pero cuando voy a las plazas me gusta oler porque creo que en esa resistencia también un punto fundamental es el caos de la plaza. Súper estandarizado comprar en estos lugares, estas megas cadenas, está todo organizado, todo establecido, la plaza de mercado, el caos de la plaza es algo que gusta, es algo que encanta, en la esquina uno no sabe qué encuentra, al doblarlo puede tanto una chichería como un puesto de comida como la señora de las matas, entonces una resistencia que incluso desde el caos. Sí, y lo que tú dices de tu pareja que te decía del producto perfecto, eso también nos hace darnos cuenta que la naturaleza es perfecta. Y en este caso la ruralidad y el campo colombiano nos entregan productos que son perfectos. Y también algo que nos hace cuestionar es eso, lo de la cáscara, ¿no? Tantos productos que tienen cáscara, pero es más común verlo en un Fruver que ya ese producto está pelado, ya no tiene su cáscara, porque es que el objetivo del Fruver o de un supermercado es el vender, el comercializar. Entonces, si usted entra a un lugar de eso y lo ve sin cáscara, pues usted lo ve atractivo. ¿Por qué? Porque usted se está ahorrando un paso, que es el pelar y el desgranar. Con la cáscara eso no se ve tan atractivo. Mientras que si usted ve la pulpa, sí se ve atractivo. Pongamos un ejemplo. La naranja, para muchas personas, pues con la cáscara no se ve tan atractivo. Pero si pelamos la naranja y solo le dejamos los filamentos que se ven y que son ácidos, esa sí es atractiva. Miremos la mandarina. Esas divisiones o esos espacios que tiene la mandarina para uno consumir, pelada se ve muy bonita. Pero también es un trabajo más de poder quitarle la protección que tiene el producto y el alimento. En la plaza, uno es muy común ver a personas trabajando y descascarando y desgranando productos porque es lo más natural que hay y su objetivo no es la venta, sino es la colaboración. Por ejemplo, mi abuelita ha ido muchas veces a la Plaza San Francisco. Recordemos que estamos grabando desde Ciudad Bolívar. San Francisco es un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar. Y mi abuelita iba y a veces se quedaba toda la mañana ayudando a pelar arveja, a quitarles el amero a la mazorca. Y eso era como un trabajo de colaboración, porque a mi abuelita pues también se le daba productos de agradecimiento. No se pagaba con dinero, sino con alimentos. Entonces también hay que pensar sobre la colaboración. Para continuar con nuestro programa y con este tema tan interesante de las plazas de mercado, vamos a darle paso a Ingrid. Ingrid pues nos habla de cómo la plaza posibilita el encuentro con el alimento, con la cotidianidad, con precisamente varios temas. Y también nos va a hablar sobre la dignidad del trabajo que se da en las plazas. Entonces saludemos a Ingrid. Hola a todos, un gusto saludarlos. El día de hoy me gustaría compartirles una reflexión en torno a la plaza de mercado como un lugar de resistencia. En una sociedad que día a día nos marca el cómo debemos actuar, qué debemos comer, cómo nos debemos relacionar unos con los otros, la plaza de mercado nos posibilita encontrarnos con la naturaleza, con lo natural, con una mano calurosa que nos brinda un alimento para nuestro hogar. No se trata de empaques al vacío, de plásticos fríos,
sino que encontramos el ruido de la cotidianidad acompañando nuestro trasegar. Allí mismo se entreteje el lugar de las mujeres, en su mayoría. Obviamente pues tenemos a las personas de carga, los hombres que se encargan de llevar los bultos de un lado a otro, pero en su mayoría los puestos están dirigidos por mujeres que con mucho coraje y entereza hacen del espacio de la plaza un lugar de encuentro, desde el venga mi amor, lo atiendo, venga cariño, aquí está lo que usted necesita, y el folclore, la cuestión muy del servicio de mujeres que pues levantan y sostienen la sociedad desde muy temprano. La plaza es un corredor político que nos permite hacer resistencia a los modos en que nos quieren anquilosar o mantener en unas dinámicas un poco más frías. La plaza no es una cuestión de salvarla o algo, sino que dignifica, y nosotros en el acto de ir a la plaza de mercado dignificamos la labor del campesinado y de estas mujeres y hombres que se encargan de cultivar nuestro territorio. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias, Ingrid, por tu participación, tu cápsula. Yo aquí, con lo que hablas, quisiera resaltar, bueno, tú lo resaltas y a mí me llama la atención el rol de las mujeres dentro de la plaza de mercado. Es claro que es un trabajo duro, extenuante, jornadas desde muy tempranas horas de la mañana, atender personas de todas las clases, de todos los tipos. Y algo que tú, el resaltar a las mujeres me parece fundamental, porque sí, uno cuando entra a la plaza, pues hay un movimiento de hombres y mujeres y niños incluso, pero la atención comúnmente recae en la mujer, recae en las mujeres, y muchas de ellas pueden ser cabeza de hogar, pueden tener sus esposos, pero son mujeres comúnmente muy fuertes, muy amenas, suelen serlo, pero fuertes. Uno encuentra una palabra amable, una mano cariñosa, una mano que sabe tratar los alimentos, que eso es fundamental, las maticas, pero son mujeres tanto entregadas a la atención y al trabajo con el producto del campo, pero muy centradas. Suelen ser mujeres muy luchadoras, mujeres que uno les nota una actitud de salir adelante, básicamente como tú lo dices, de resistencia, de un trabajo tan fuerte y tan extenuante. Igualmente puede ser realizado por una mujer, puede ser realizado por un hombre, puede ser, o sea, básicamente eso, me parece muy fundamental eso, el rol de la mujer. Sí, y también que en nuestra organización como país podemos darnos cuenta que nuestras culturas campesinas y nuestras culturas indígenas han desarrollado mucho el valor, la dedicación en la mujer colombiana. También es de admirar muchas veces cuando vemos a las mujeres cargando bultos que los hombres no están o no están disponibles, y que una mujer no considera que esa es una debilidad para ella. Es algo de que admirar. Es algo de saber que, por ejemplo, en la Plaza de San Francisco, muchas mujeres han sacado adelante a sus familias, a sus hijos. Conocimos casos de mujeres que ya tienen hasta la segunda generación criando a punta de lo que se vende en la plaza. Nietos que criaron con los ingresos que da la plaza. Eso es muy, muy importante, estos espacios. Y adicional a eso también, hacer un énfasis en lo que tú dices, Ingrid. Cada vez que uno va a la plaza es una acción de dignificar el trabajo del campo. Que uno como consumidor vaya a la plaza en vez de ir a un supermercado o ir a un fruver, es porque uno considera que los productos que hay en la plaza son de buena calidad y uno está ayudando y colaborando al conocimiento colectivo y al saber popular. Entonces la plaza es el lugar donde hay ese encuentro. Me gusta mucho eso, el lugar de encuentro. Es que la plaza permite eso, de verdad, que los otros espacios de mercado, de adquisición de alimentos,
no nos ofrecen ese tipo de experiencias. Y bueno, para seguir dándole continuidad a nuestro programa, nuestro siguiente compañero Leonardo nos ofrece una reflexión supremamente interesante en el aspecto de las hierbas que hacen parte de las plazas, las hierbas que podemos conseguir y sus usos, su diferenciación entre plantas aromáticas, entre plantas amargas y entre plantas dulces. Entonces, sin más, le damos paso a Leonardo y que nos cuente su historia. Un cordial saludo, Espectro Escuchas, a Fabián y a quienes estén en cabina, un saludo fraternal. Soy Leonardo Bernal, el día de hoy quisiera compartir una breve narración sobre las plazas de mercado. Una práctica ancestral ha resistido al paso del tiempo y las generaciones, el uso de plantas esotéricas para resolver problemas económicos, amorosos y de salud. Al igual que en el culto a los santos populares, quienes hemos visitado una plaza de mercado, nos hemos encontrado entre la polisemia de olores, los vegetales frescos, la sangre metálica de las carnicerías y el desagradable rancio del pollo congelado, con el aroma inconfundible de estas plantas sagradas. Mi genio olfativo, heredado de mi madre, gracias a la gran nariz que me legó, conecta los aromas con las neuronas que guardan recuerdos de mi infancia. Así, recuerdo la última vez que visité la plaza de mercado de Chía para comprar plantas esotéricas. Para quien no sepan, estas se dividen en dos tipos: las hierbas amargas, que son la ruda, el romero, salvia, el eucalipto y el ajo, y las dulces, manzanilla, lavanda, hierbabuena, menta, albahaca, jazmín, canela, clavo y laurel, que son utilizadas para preparar baños de limpieza que abren los caminos del amor, la salud y el trabajo. Al acercarme a oler esas plantas, me transporté, como un déjà vu, a mi niñez. Me vi tomado la mano de mi madre, que en paz descanse, mientras recorríamos la plaza del 12 de octubre de Bogotá. Íbamos a hacer mercado para la casa y, de paso, comprábamos las hierbas con las que nos bañaban a mi hermana y a mí para abrirnos el camino de la suerte. Éramos unos niños, no sé por qué lo hacía mi madre. Aunque el paso del tiempo ha transformado profundamente las plazas de mercado, me llena de alegría saber que esta práctica milenaria aún se conserva. Según puede constatar en algunos estudios antropológicos, estas tradiciones provienen del culto a la naturaleza de nuestros antepasados indígenas, combinadas con la santería africana y la medicina popular española del siglo XVII. A través de estos baños accedemos casi sin notarlo a un legado ancestral que vive en nosotros. Porque, en el fondo, estamos hechos de muchas culturas y en cada rito cotidiano se revela esa mezcla que nos habita. Bueno, Espectro Escuchas, a Fabiana que esté en cabina, un fuerte abrazo y gracias por dejarnos entrar en sus oídos, en sus cerebros. Les mando un abrazo muy fuerte. También te enviamos un gran abrazo, Leonardo, y agradecerte por tu cápsula. Leonardo lo que cuenta sobre estas prácticas y la división de las plantas. También es muy importante mirar si tal vez podemos hacer una actividad, ¿no? Una actividad de cuadro comparativo, una actividad de mirar esas diferencias entre las plantas, ¿no? Aparte de los usos que se le dan y los usos de rituales que uno puede ver en las plazas de mercado. Sí, Leo, tu aporte muy llamativo y en mi caso particular muy emotivo, podría decirse, porque como ya lo había expresado, no soy una persona que utilice mucho su sentido del olfato, y cuando tú hablas del olfato como un vehículo de memoria me afectó, o no me afectó, pero sí me puse a reflexionar mucho, porque precisamente en mi poco uso de la nariz, cuando lo suelo usar, tengo recuerdos muy fuertes. Los olores me despiertan emocionalidades, me despiertan experiencias y justamente eso es como un déjà vu, y pasar por las plazas aún más, porque es que son plantas con unos olores tan distintivos, pero es una mezcla de olores, es una mezcla de memorias y de recuerdos que incluso como tú lo planteas también a nivel personal, pero a nivel general puede incluso el tema de los rituales con las plantas involucrar toda una historia de mestizaje, colonización, de enfrentamientos, de desacuerdos que actualmente nos dan la cultura e identidad que encontramos, por ejemplo, en una plaza.
Sí, precisamente pues en las plazas se encuentra todo este conocimiento y bueno, también creo que es diciente ya en lo que vamos del capítulo poder un poco organizar esas ideas, ¿no? Miremos pues que Harold ya nos habló de las descripciones que hay en estos espacios, la suma de colores que se encuentran, el conocimiento que se puede compartir en una plaza de mercado. Dani pues ya nos habló sobre el origen histórico de las plazas de mercado y el poder que tenemos o que puede tener una persona que controla los alimentos y la alimentación de una ciudad. Pero también Vanessa nos está contando su experiencia en la plaza de mercado de las ferias y también recordemos que ella nos deja unas preguntas abiertas para que toda nuestra audiencia extenderle la invitación a que opine en nuestro canal de Spotify o en YouTube, también para poder generar una conversación sobre nuestras prácticas en las plazas de mercado. Y ya pues finalmente Ingrid nos está hablando de ese valor del trabajo de la mujer y de la dignificación del trabajo del campo. Ya pues Leonardo nos habla de sus rituales y de las prácticas que tenemos en las plazas. Por otro lado, pues Luis Diego nos va a hablar de una crítica que él hace y que es muy necesaria plantearla hoy como sociedad, y es la mayoría y la cantidad de productos procesados de industrias que nosotros tenemos. A mí lo que me llama la atención de lo que nos dice Luis Diego es que las industrias nos ven solo como objetos de alimentación, objetos que solo consumen comida. Y a veces considero en lo personal que las plazas de mercado no nos ven así. Las plazas de mercado nos ven como colaboradores de un conocimiento colaborativo y de un conocimiento de país. No siendo más, escuchemos la voz de Luis Diego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes y a mis amigos que se encuentran en cabina. Yo soy Luis Diego y los saludo desde la ciudad de Adelaide, en Australia. Hoy quisiera compartirles una pequeña reflexión alrededor de los alimentos. De entre todas las cosas que uno puede extrañar del lugar donde nació y se crió, la comida constituye un pilar fundamental que atraviesa y sostiene parte de nuestras vidas. Cada cultura, sociedad o región ha construido sus ideales alrededor de los alimentos que consumen los integrantes de su grupo, pasando por todos los tipos de frutas, verduras, carnes, legumbres, etc. Los alimentos dan nombre a muchas de nuestras prácticas sociales, definen nuestros trabajos y hasta la manera en que nos reunimos como especie. Somos lo que comemos, dicen los doctores, pero también nos definimos como sociedad por las formas y sabores que entran en nuestro cuerpo. De aquí surge una onda crítica a las industrias mundiales que exportan restaurantes novedosos, diferentes, especiales, que, en suma, solo replican los estándares de producción alimenticios que ven al consumidor y a la sociedad como simples cerdos que necesitan ser alimentados. Además, estas industrias han maquillado de lujo, elegancia y desarrollo la construcción de cientos de lugares de comidas como si fuesen la cima de la evolución, lugares donde la comida se entrega de forma inmediata, donde los trabajadores sonríen todo el tiempo y son ascendidos por sus méritos y los productos son 100% naturales. ¡Qué barbaridad! El siglo XXI en una hamburguesa que no se pudre o en un pollo hinchado con esteroides. Uno debería aterrarse por todas las prácticas alimenticias que lleva el hombre en estos tiempos. Sin embargo, y ante el aterro que sufren los grandes empresarios, nuestros padres, abuelos, construyeron y siguen construyendo generaciones que ven su lucha contra el mundo y contra lo que han construido de nosotros, atravesados de sabores ancestrales, antiquísimos, tan antiguos como aquellos de nuestros antepasados que solo cocinaban para sobrevivir, para encontrarnos alrededor de un fuego y compartir. Bueno, espero les haya gustado mi intervención y poder compartir una siguiente en una próxima ocasión. Muchas gracias, Luis Diego.
Me gustó mucho tu participación porque justamente me hiciste reflexionar en que cuando era joven yo veía con muy buenos ojos ir a comer a un McDonald's, era rico, era interesante, pero conforme han pasado los años encuentro muchos más sabores interesantes, muchas más experiencias agradables, y no solo a la hora de comer, sino a la hora de partir, cuando nos encontramos con un plato típico, un caldo de gallina, un caldo de costilla, o una gallina en una plaza. Se me hace que es una experiencia sumamente enriquecedora y que claramente contrasta con lo que nos proponen las industrias, lo que tú hablas. Nos habla los grandes restaurantes, los grandes cadenas, nos ofrecen una experiencia, claro, pero pareciera que la comida pasa a un segundo plano y comienza a ser una experiencia de lujo, de ostenticidad, de ostentar. Recuerdo que en algún momento en internet estuvo muy pegado el tema de restaurantes con oro, con láminas de oro, hamburguesas con láminas de oro, perros calientes con láminas de oro, y pagar un montón de plata por eso, en donde la experiencia no es ni la comida, no es ni el lugar, es que me pusieron una lámina comestible de oro en el perro caliente y le tomé una foto. Entonces, creo que es fundamental eso, comparto eso, somos lo que comemos, y en lo que comemos y cómo lo compramos y cómo interactuamos con ellos hay un actuar político y social. Sí, y lo que tú también hablas, Luis Diego, sobre esa hamburguesa que nunca se daña, o esos pollos que tienen hormonas, también nos hace pensar es que nosotros solo nos consideran o el sujeto que lleva dinero, el sujeto que solo va a pagar un producto, pero ese producto es un alimento, ese producto no es una camisa, no son unos zapatos, pero pues precisamente las industrias de eso viven, ¿no? Del vender los alimentos. También me genera curiosidad lo que tú decías, Alejandro, y es que parte de crecer también es darse cuenta que hay más sabores, más colores, que no solo es una hamburguesa de McDonald's. Y también es algo que nos podemos poner a pensar, y es cómo las industrias alimenticias se han adentrado en la imaginación, en el quehacer de un niño que prefiere algo natural como una manzana, una fruta, prefiere la hamburguesa en vez de la manzana. Por ejemplo, cuando la hamburguesa, pues ya nos dijo Luis Diego que pasa pues por varios procesos que sean naturales, ¿no? ¿Cómo es posible que una hamburguesa no se dañe? Eso es algo muy, muy curioso y también algo muy que criticar. Entonces, algo que hace parte de crecer es poder probar esos sabores de la tierra, de la naturaleza y de nuestro país. Sí, Fabián, la plaza de mercado, definitivamente un tema que mueve sentimientos, que nos mueve a reflexionarnos como sociedad, y muy interesante la reflexión de Luis Diego también, porque la hace desde el extranjero. Uno, efectivamente, pues yo por lo menos no he salido del país, pero las personas que han salido durante periodos extensos de tiempo me hablan de eso, la dificultad de acostumbrarse a una comida distinta. Y los extranjeros que conozco que han venido aquí al país suelen alabar mucho los sabores, y concretamente es muy curioso los sabores de las frutas. Las frutas son algo que los encanta, o sea, uno les muestra las frutas y creen que son mentiras esas frutas, los sabores, los colores, las formas. Uno les muestra un lulo y después les muestra una piña y son impresionados. Entonces, muy, muy chévere esa reflexión. Sí, me hizo recordar que aquí en Ciudad Bolívar hay una red, se llama la Red Agroecológica del Sur, y preciso ellos se encargaron de hacer un calendario de 365 días. ¿Ustedes podrían creer que en Colombia existe una fruta diferente para cada día? Imagínense la cantidad de frutas que nosotros tenemos, y que obviamente pues uno como bogotano tampoco las conoce todas, pero imagínense en la cantidad de frutas. Y obviamente sí, un extranjero llega acá y se admira por dos cosas. Primero, por la economía de estos productos, porque nos podemos comparar un plátano, un banano, que aquí el manojo vale 3.000 pesos. Ese mismo plátano en lugares de Europa o en los Estados Unidos no puede bajar del $1, o sea, solo el plátano. Y aquí uno con $1 puede comprar hasta
7 plátanos, 6 bananos, digamos que así en términos generales. Pero también la riqueza de las frutas, la buena calidad de esos productos. Eso es algo que el extranjero también aprecia de este espacio, de este país, y se admira, que es algo que pues ellos no tienen ese gran placer y privilegio en sus países. Sí, Fabián, incluso me hace recordar una anécdota que me cuenta mi hermano. Mi hermano trabaja con chinos y que algunos de ellos, cuando llegaron aquí a Colombia, vieron las frutas, vieron los sabores, los colores, quedaron súper impresionados y compraron mucha fruta, mucha. Y a los 15 días toda esa fruta ya se le estaba pudriendo. Entonces también algo muy curioso, ¿no? También es fundamental comprender que ese mercado de plaza, ese mercado de eje tan interesante y tan diverso, también es un mercado y unos productos que no han pasado por esa industria del conservante, esa industria como dice también Luis Diego, no solamente pasa a veces con las hamburguesas y las carnes y los procesados, están buscando también los alimentos tradicionales, convertirlos en algo casi imperecedero. Entonces me pareció muy curioso eso de los chinos. Y que eso hace parte también de nuestra cultura capitalista, ¿no? El consumo, de creer que los productos van a durar. Y lo que tú cuentas debe ser muy interesante. Cuando se dieron cuenta que el producto se dañaba, hubo un choque cultural de saber que en estos espacios como Colombia también los productos tienen un fin, que como nosotros ya lo sabíamos, nosotros sabemos que tenemos que consumirlos, pero una persona que no tiene el acercamiento a las frutas, pues no sabe que tiene una fecha de caducidad y que tal vez le iba a durar para siempre. Y eso hace parte de un pensamiento capitalista, un sistema económico que tenemos y que pues controla nuestro alimento. No siendo más, pues vamos a darle paso a Luisa. Luisa es nuestra corresponsal desde Denver, Colorado, y ella nos va a hablar algo muy curioso que fuera del país se conoce, o en los Estados Unidos se conoce como los farmer markets, que en español serían los mercados campesinos, unos espacios donde hacen actividades, integran a la comunidad, pero también el objetivo es poder vender productos naturales del campo en los Estados Unidos. Entonces, démosle paso a Luisa. Hello, un saludo a todos nuestros espectro escuchas y a nuestros compañeros en cabina. Soy Luisa, transmitiendo desde Estados Unidos, Denver, Colorado. Hoy, para hablar un poco sobre las plazas de mercado, quiero iniciar pensando en el choque cultural que vivimos aquellos que emigramos a otro país con culturas y costumbres totalmente diferentes. Desde mi experiencia, al llegar a un país como Estados Unidos, no encontré a la bestia en la plaza de mercado precisamente porque no encontré plaza de mercado. Sin embargo, pensando un poco más a fondo, podríamos conectar la plaza de mercado en Colombia con lo que conocemos aquí como farmers market o mercados campesinos, los cuales fueron introducidos en Estados Unidos por los europeos por allá en los años 1600. Pero dejando un poco la historia y pensando en la idea de la plaza de mercado, siento que este es un lugar que está en constante movimiento, un lugar vivo y que nunca para. En el momento en que entras a una plaza de mercado sientes la vida, personas caminando en diferentes direcciones, voces que hablan al tiempo, la comida fresca que va llegando y la dañada que va saliendo, múltiples entradas y múltiples salidas. Es un claro ejemplo del movimiento eterno que tienen las plazas de mercado. ¿Y ahora qué hay de los farmers market? Si bien mencioné que los conecto con las plazas de mercado, siento que hay una diferencia radical. Y es que la plaza de mercado que conocemos en Colombia es un lugar, pero los farmers market no son lugares. Son eventos temporales, eventos que duran un día donde encontramos productos frescos, food trucks, música en vivo y diferentes actividades donde el propósito, más allá de brindar alimentos o productos locales, es integrar a la comunidad y brindar espacios de entretenimiento. Ya no es un lugar en movimiento precisamente, pero sí eventos que propician el movimiento, ya que está ligado al cambio de estaciones y a los caminantes. Pero bueno, plazas de mercado o farmers market en Colombia o en Estados Unidos, siempre veremos estos lugares o eventos que nos invitan al movimiento, a conocer y apreciar lo local y a unirnos en comunidad. Muchas gracias a todos por escuchar.
Muchas gracias, Luisa, por tu aporte, tu reflexión desde Denver, Colorado. La apreciamos mucho y justamente en este segmento de personas desde el extranjero me llevas a reflexionar justamente eso, el hecho de que allá haya un espacio parecido a la plaza que se llame Farmer Market, pero que a diferencia de la plaza sea momentáneo, sea estacional, que igual las personas encuentran ahí un espacio para comprar alimentos de una forma un poco más orgánica, llamémoslo un poco más tradicional, más cercana al campo, pero también me llama la atención las diferencias económicas, el hecho de que claramente la fundación Historia Estadounidense es diferente a la de Colombia y creo que ahí están las grandes diferencias. Sí, y algo que también me genera curiosidad en ti es que no encontraste la palabra Bessie allá en los Estados Unidos, ¿no? Una palabra que es muy común en estos espacios de plaza de Bogotá y pues no solo a la plaza, ¿no? A la otra persona que uno le tiene un gran aprecio pues le dice Bessie. Para confrontar un poco lo que nos dice Luisa, vamos a darle paso a una persona que entrevistamos en la plaza de mercado del barrio San Francisco, de la localidad de Ciudad Bolívar, donde le estamos hablando. Oscar se llama, nos cuenta su historia de cómo fue el proceso para tener un trabajo en un puesto en la plaza de mercado de San Francisco. Él también nos va a contar cómo se espera o cómo se proyecta la plaza de mercado a unos años. Entonces, démosle paso a Oscar. Bueno, nos encontramos con Oscar. Oscar nos va a colaborar con esta entrevista para nuestro podcast. Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Oscar, ¿podrías contarme cuánto tiempo llevas aquí en la plaza de mercado? Bueno, yo aquí en la plaza puedo decir que llevo toda mi vida porque pues mis padres llevan aquí 40 años, de los cuales pues, yo tengo 38 años, entonces toda mi vida he estado relacionado aquí a la plaza. Ellos ya dejaron de trabajar, por ende yo quedé como con el negocio familiar, ¿no? Entonces, te podemos decir que llevo toda mi vida, 37, 38 años, metido o relacionado aquí en el tema de la plaza. ¿Y tus padres cómo hicieron para obtener este espacio aquí en la plaza? No, pues simplemente ellos llegaron de Santander, por cuestiones de la vida, llegaron aquí había familia de ellos en ese momento y mi padre empezó a trabajar con el familiar que estaba acá y se le presentó la oportunidad de comprar el puesto donde inicialmente él empezó y ya, de ahí empezó la aventura. ¿Y qué cambios has visto, por ejemplo, en la plaza desde que como tú iniciaste? Me refiero como a economía, obviamente se sabe que la economía en el país, no solamente aquí en la plaza, sino la economía a nivel en el país como tal ha cambiado. Por ende, si podemos decir que hace 30 años, 20 años atrás, obviamente era más movido. Alrededor de la plaza no había tanto negocio, no había clubes, no había tanto carretero, no había tanto negocio pequeñito. Pues podemos decir que hace 20 años atrás el negocio estaba un poquito más prendido. Hablo de la plaza. Pero pues igual aquí nos hemos sostenido por la calidad de comida, por la atención, por los precios que uno brinda. Entonces, se ha cambiado un poco, pero en sí no lo ha afectado. Aparte que la moneda como tal se ha desvaluado un poco, pero pues igual lo que te digo, sigue fluyendo. Vale, Oscar, y quería preguntarte ya como para finalizar, ¿de dónde vienen la mayoría de los productos que se venden aquí en la plaza de mercado? El 95% vienen de Corabas. Todos vienen de Corabas. ¿Y de allá, digamos, viene una carga directa a la plaza o hay intermediarios que compran en Corabas? No. En el caso particular de mi negocio como tal, yo soy el que voy y compro directamente en Abastos y pues acá ya me los traen Yo tenía, lo que pasa es que yo soy pues residente permanente también acá en el barrio. Yo tenía conocimiento, pensaba que muchos de los productos venían del campo y acá directamente el señor llegaba con su carro y aquí vendía abiertamente. No, aquí no pasa eso. Pasa esporádicamente, si podemos hablar de un números de 100, 2, 3 veces. Okay. ¿Me entiendes? Por lo general siempre o todo viene o nos suplemos de Corabas. Y también preguntarte ya sencillamente, ¿qué piensas tú, qué esperas o cómo te imaginas la plaza por ahí en unos 10, 15 años? Obviamente yo toda mi vida, como te digo, anteriormente he estado relacionado aquí a la plaza, por ende tengo un aprecio muy grande por ella.
y obviamente quisiera de que avanzara, de que creciera, de que fuera, mejor dicho, wow, que todo el mundo la conociera y viniera a suplirse de ella, porque es un sitio muy bonito, muy agradable, y aparte que la comida como tal, a comparación de otros lugares, aquí la comida es súper económica y de muy buena calidad. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Vale, muchas gracias, Oscar. Bueno, Paz, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tu aporte a este tema tan trascendental que son las plazas de mercado. Sí, es muy importante también ver y darse cuenta que la plaza de mercado del barrio San Francisco está inmersa pues en muchos procesos económicos, como lo que tú cuentas, los fruers que están alrededor, la baja asistencia que ha ido poco a poco perdiendo la plaza de mercado. Y precisamente este programa también es una invitación a todos nuestros escuchas para que se acerquen a las plazas de mercado. Allá también los van a recibir personas que son del campo colombiano y que transmiten esa magia de nuestro país que se hace con las manos, que se hace con la tierra. Ya pues estamos dando finalizado nuestro programa, pensando mucho sobre el proceso de las plazas de mercado, su riqueza cultural, su riqueza de conocimiento y prácticas populares. Y vamos a pasar con Kelly. Kelly nos habla desde La Plata, Argentina, y ella también nos va a hacer una comparación de lo que nosotros consideramos lichigos, fruers, a lo que en Argentina se considera el mercado mayorista. Entonces, no siendo más, saludemos a Kelly. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, yo quería comentarles respecto al tema de hoy, que son las plazas de mercado. Quería comentarles que aquí en Argentina, en La Plata, se le llama mercado mayorista. También encontré algunos contextos históricos que quiero comentarles, como por ejemplo que pues en la necesidad del abastecimiento de las personas se inició como pequeñas carretas que llegaban con productos de lugares aledaños a La Plata. Estos productos se establecían pues en lugares pequeños. Entonces, en la necesidad de poder centrificar ese mercado, lo que sucedió fue que se creó el mercado de La Plata, se le llama, en 1886, y este era pues el lugar donde se abastecían las personas en esa época, hasta 1973, año en el que fue demolido. Ahora se encuentra en el mercado regional de La Plata. Este mercado en la actualidad es quien abastece y es el principal mercado mayorista de la ciudad de La Plata, que provee pues a los comerciantes y a las distribuidoras de nuestra ciudad de La Plata. En esta pues aquí se generan pues van a dar a los supermercados dentro de La Plata y también a las verdulerías. Las verdulerías se le llaman lo que nosotros llamaríamos en Colombia los lichigos o los fruers. Y esta es otra de las diferencias que hay en Colombia con Argentina. El nombre de estos lugares donde nosotros pues nos abastecemos de nuestros hogares. Y pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Kelly Tanco desde La Plata, Argentina. Adiós, adiós. Muchas gracias, Kelly, por tu aporte desde La Plata, Argentina. Esperamos que el frío no esté tan fuerte. Ya con tu reflexión y lo que nos presentas con esta plaza de La Plata mayorista y cómo surte las verdulerías de La Plata, yo me ponía a pensar justamente en las grandes diferencias a pesar de las similitudes. Por ejemplo, es un espacio donde llegan los alimentos. Claramente Argentina es un lugar también agrícola, también tiene una producción,
pero en Argentina esto tiene una connotación internacional, los quienes atienden en estos lugares, los que manejan las verdulerías, mientras que me ponía a pensar, no sé si esté en lo correcto, pero es una reflexión, una pregunta que me surge, y es que muy a diferencia de ellos, aquí en Colombia las cuestiones urbanas, en el sector urbano, es muy normal encontrar estos lugares de comercio agrícola grande. Y creería que se relaciona con nuestra forma de nación, nuestra forma de organización, el hecho de que, por ejemplo, en Bogotá prácticamente nuestra expansión fue ir absorbiendo veredas, y pues la vereda tenía su plaza. Entonces creo que también tiene mucho que ver con eso, esa dificultad de movimiento. A veces en Bogotá, a veces uno se puede mover en la localidad, pero salir de la localidad es un caos. Entonces creo que también eso es fundamental en las plazas de mercado, y esa comparación entre un lugar, o bueno, más bien un lugar no, sino que en Argentina esta ausencia de las plazas de mercado como un lugar grande dentro de un barrio. Sí, y es que nos podemos pensar en la construcción de Corabastos acá en Bogotá, en la ciudad donde le estamos transmitiendo. Corabastos también como un lugar de surtido a las plazas de mercado locales y comunales y barriales de nuestra ciudad. Corabastos también se genera precisamente bajo la necesidad o el afán de conseguir un espacio donde poder hacer la distribución de los alimentos en la ciudad. Recordemos que Abasto se hace en la década de los 70, muy afín con lo que nos dice Alejandro. Recordemos que pues nuestra ciudad para los 60 no era tan grande, y ya después de los 60 abarcó muchos de los municipios que hoy en día son partes de las localidades de Bogotá. Y cuando se hizo Abastos, pues precisamente se hizo pensando a las afueras de la ciudad y en un espacio donde se encuentran las personas de más comunes y obreras de esta ciudad. Al sur de la ciudad se encuentra Abastos. Entonces también nos hace pensar cómo la sociedad y esta parte de la ciudad que se encuentra al sur también tiene unas prácticas muy comunes de ayudar en el campo, alimentarse de los productos del campo y acceder a la plaza de mercado a precisamente eso, oler, sentir y saber mercar los productos. Pues ya no siendo más, nuestro programa hoy abordó este tema de las plazas de mercado. Esto también es pues extenderles la invitación a todos nuestros escuchas para que se acerquen a las plazas de mercado, fomenten los mecanismos de colaboración y compra a estas personas, a los vendedores que también tienen con sus manos los productos que nosotros comemos en nuestras mesas. No siendo más, yo, Fabián, me despido de este programa para que nos sigan escuchando cada semana por Espectros Sonoros. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Fabián, y claro, agradecer tanto a nuestros compañeros por sus muy apreciados aportes, pero por sobre todo a quienes nos escuchan, y claramente extender la invitación a que nos sigan escuchando, pero principalmente a que visiten la plaza, a que experimenten la plaza y a que sigan generando recuerdos en la plaza. Un escombrista, así se hace llamar, funesto caminante errante de la calle y sus múltiples ansiedades, solitario, retraído, agitado y vacilante, atisbando nimiedades de esta gran existencia variante. Escribe para la mortalidad de su alma y sus pesares, comprendiendo el ineludible fracaso, tomándolo heroicamente, expresándolo con el tono del silencio, el más escalofriante. De las llagas de su corazón filtra la sangre que pone en el esferográfico. Mirando en el horizonte de su futuro, nota que su mirada se quiebra ante el vestigio de lo inalcanzable, enajenante zozobra, el desagradable sentimiento de estar vivo.
desde la cima de la palabra y el eco de la montaña. Esto es Espectros Sonoros, las voces de los Andes, un viaje por la literatura que atraviesa edades, territorios y sensibilidades. Una producción del colectivo Escombros Literarios. Transmitiendo desde Potosí, Ciudad Bolívar, Bogotá, para Colombia y el mundo. Conducción de Fabián Villegas Díaz. Producción y soporte técnico de Leonardo Bernal, Harold Guzmán y Alejandro Sánchez.